Amén. Bendiciones, hermanos. Como título a esta prédica le puse ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y estas son palabras de Jesús que encontramos en el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 20, versículo del 11 al 18. Dice así: Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pensaba en esta porción de la palabra mientras nos compartía hace unos domingos Nico, y él decía, ¿no?, que el enemigo está en busca de confundir a los hijos de Dios, y hacía referencia a la ceguera espiritual que el enemigo busca poner en sus hijos. Y meditaba en esta porción de la palabra y veía que María, el estado en el que estaba María era malo. María estaba llorando, María estaba triste y María estaba ocupada y preocupada por el cadáver de Jesús. Y pensaba que se puede ver que a María le faltó fe en Jesús y le faltó confianza en su palabra, en que Él iba a resucitar. Y en este estado que estaba ella, no le permitió reconocer al Señor cuando lo vio. Y remarcaba que ella estaba firme en su idea de que Jesús había muerto. Aparecen los ángeles y les dice que alguien se había llevado a su Señor, y aparece Jesús y le dice lo mismo. Y ella estaba convencida de que Jesús había muerto y que no había resucitado, sino que alguien se había llevado su cuerpo. Y reflexionaba en esto y pensaba en esta preocupación que tenía María y en esta confusión que había entrado en su corazón. Y pensaba en estas preocupaciones que podemos tener como individuos, como iglesia, y me ponía a pensar cuáles son las preocupaciones que no nos dejan ver a Dios. Y pensaba en un versículo muy conocido que está en Mateo 6, 31 al 33, que lo escuchamos muchas veces, pero es importante recordarlo cada día. Que dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Señor nos llama a vivir confiados en Él, ¿no? Él tiene todo lo que necesitamos y Él sabe todo lo que necesitamos,
Pero algunas veces el enemigo puede llegar a confundirnos y a poner esta preocupación en nosotros por la situación del país, por la situación en cada uno de nuestros trabajos, por preocupaciones del diario vivir. El enemigo empieza a meterse y nosotros empezamos a desconfiar de la mano del Señor y podemos llegar a estar cegados, ¿no? Como vemos que por la preocupación de María no pudo ver y reconocer al Señor. Y hace unas semanas a los jóvenes se nos compartía que debemos dejar nuestras preocupaciones en las manos del Señor y no volver a tomarlas. Y se referían a venir en un culto y postrarse y dejar todo en las manos de Dios y a la mañana siguiente tomar de vuelta nuestras preocupaciones y empezar a maquinar de mala manera en estas y esto es lo que el enemigo pone para distracción, ¿no?, de nuestras vidas y nos lleva a cuestionar a Dios. Y remarcaba del relato que leímos en el capítulo 20 de Juan, que María no se sorprendió de los ángeles cuando ve nuevamente a donde estaba el cuerpo de Jesús, aparecen estos dos ángeles y ella no se sorprende, sino que les remarca nuevamente que alguien se había llevado el cuerpo de su Señor y pensaba, ¿no?, que estas confusiones del enemigo pueden llegar a quitar la sensibilidad de nuestros corazones cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de sus cosas. Ella no pudo reconocer que era algo de Dios lo que estaba viendo, sino que seguía preocupada y seguía firme en su pensamiento de que Jesús estaba muerto. Y es un peligro, ¿no? No parece tan grave cuando en el diario vivir estamos preocupados por cosas, pero el enemigo sabe cómo confundirnos a través de su astucia y de muchas maneras. Y después vemos cuando Jesús llega y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿A quién busco cuando estoy en una prueba? ¿A quién busco cuando estoy en tristeza, en angustia? ¿A quién busca mi corazón? O si no busco al Señor, ¿no?, en esas situaciones y solo me siento a llorar y a decir, es que pasa esto y me viene a preguntar por qué lloras y por qué pasa esto y no pasa más que eso, ¿no? Y debemos aprender a buscar al Señor y en situaciones de preocupación podríamos llegar a pensar, ¿dónde estás, Señor?, cuando uno se ve en una situación complicada, en una situación difícil. Uno puede cuestionar la presencia del Señor en el lugar, ¿no? Y vemos esto en María, estaba Jesús y ella no lo podía identificar, no podía verlo. Y cuando pensaba en esto, lo primero que hice fue pedirle perdón al Señor por las veces en las que Él estuvo y yo no lo sentí, no busqué sentirlo tampoco, sino que uno entre quejas y llanto se queda ahí y no busca al Señor que está a un lado diciéndonos, ¿no? ¿Por qué llorás? ¿Por qué? ¿A quién buscás? Y nosotros estamos cegados por nuestras preocupaciones, por nuestras cosas, y el Señor está junto a nosotros. Y me preguntaba a quién y cómo estamos buscando. Y sabemos que debemos buscar al Señor, pero recordaba en Jeremías 29, del 11 al 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré,
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que nos pide el Señor, ¿no? Buscarlo en toda situación, pero de todo corazón. Y esto es lo que cuesta, porque necesitamos humillarnos en la presencia del Señor y reconocer que dependemos y necesitamos de Él. Y hasta que no hagamos eso, Él va a estar al lado nuestro diciéndonos: ¿por qué llorás? ¿A quién buscás? Y nosotros somos el que les damos el acceso a Jesús para que venga a nuestro socorro, pero Él espera que nosotros seamos los que los busquemos en estas situaciones. Y me acordaba también que el pastor Leiva decía el domingo pasado, ¿no?, que él no estaba en la iglesia o estaba en el trabajo, y él podía decir, ¿no? Dios está conmigo donde quiera que yo vaya, y debemos poner fe en la palabra de Dios que nos dice esto, ¿no? El Señor está con nosotros y el Señor está en todo momento, a pesar que algunas veces el enemigo puede llegar a hacer que estemos cegados y que no podamos ver o no podamos sentir la presencia de Dios. Él siempre está con nosotros y tenemos que aferrarnos a su palabra. Y pensaba también, ¿no?, en que no debemos estar tan firmes en nuestras complicaciones o en nuestras ideas o en nuestras cosas, como lo estuvo María, que cuando vio a Jesús crucificado y cuando vio que ya estaba en el sepulcro, después, a pesar de no ver el cuerpo de Jesús y a ver los ángeles, ella estaba completamente segura de que Jesús había muerto y de que el cuerpo se lo habían llevado, y su corazón se había endurecido, ¿no? El enemigo había obrado en su vida a tal punto de que en su mente no había otra opción, y tenemos que decirle y pedirle al Señor que nos libre de toda dureza, de todo pensamiento que pensamos que es una verdad absoluta, porque el Señor es el que hace milagros, ¿no? Y esto también es algo de nuestro orgullo, ¿no? Tenemos que entender que no tenemos la razón, que el Señor es soberano, y si Él quiere hacer algo imposible, nosotros no podemos explicarlo y no podemos usar nuestro razonamiento, nuestras ideas para darle una explicación, sino que debemos reconocer el poder del Señor sobre todas las cosas. Y pensaba también en el peligro, ¿no?, de nuestra sensibilidad en la presencia de Dios y cómo vivimos en la presencia de Dios, o en qué momento somos sensibles a su presencia, si solamente sentimos a Dios en los cultos o si verdaderamente lo sentimos en el día a día, verdaderamente sentimos el Espíritu Santo en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, si verdaderamente nos tomamos de la palabra de que el Señor está con nosotros, ¿no? Y debemos trabajar para que no nos falte la fe, debemos leer su palabra para poder confiar en ella, sabiendo que toda palabra de Dios es verdad y Él es fiel para cumplir cada una de sus palabras. Y pensaba también en que debemos buscar este encuentro con Dios, y si es necesario que tenga que nombrar nuestros nombres para que nos demos cuenta de que es Él, como tuvo que hacer con María, decirle al Señor que haga lo que tenga que hacer para que nosotros podamos conocerle, y que oremos de esta manera, ¿no? Pidámosle al Señor que permita que pasen
la circunstancia que tenga que pasar en nuestras vidas para poder avanzar en el conocimiento de su persona, que es lo más importante y que es lo que el enemigo cambia por preocupaciones. Muchas veces las prioridades de nuestras vidas pueden llegar a ser cambiadas por las preocupaciones de este mundo, como leíamos en Mateo, que los gentiles se preocupan por qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, qué es lo que vestimos. El Señor es el que nos provee y en Él debemos estar confiados. Y en cada preocupación de nuestras vidas, Él es el que nos va a tomar de nuestra mano y nos va a mantener firmes. Y para terminar quería leer el Salmo 121. Que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y pensaba en esto, ¿no? El Señor nos tiene en la palma de su mano y el Señor es el que nos guarda, pero nosotros, los que ponemos fe en esta palabra y vivimos con la paz del Señor, o somos los que rechazamos esta palabra y no la creemos y vivimos en una preocupación constante. Y pensaba que a pesar de esto, aunque el enemigo puede llegar a trabajar de tal manera en nuestro corazón que nos quite parte de nuestra sensibilidad y parte de nuestra confianza, remarcaba que Jesús, cuando nombra a María, María reconoció la voz de Jesús, y en Lucas dice, ¿no?, que las ovejas conocen la voz del pastor y el Señor no nos suelta nunca, ¿no? Tenemos que alabar al Señor por su gran fidelidad, que a pesar de las situaciones que nos llevan a preocupaciones o a quitar la vista de los ojos de Dios, Él siempre está al lado nuestro, Él siempre está dispuesto a solucionar nuestros problemas a su manera, siempre está dispuesto a darnos un abrazo, a consolarnos, pero debemos aprender a poner fe en su palabra, debemos aprender a confiar en el Señor, debemos aprender que el enemigo obra en nuestras vidas y que somos débiles y debemos humillarnos cada día delante del Señor para que Él pueda guiar nuestras vidas, para que Él pueda traer paz y tranquilidad en momentos de preocupación, momentos de angustia, momentos de tristezas. El Señor es más grande que toda preocupación, que todo problema que podamos tener y debemos confiar en Él cada día más. Amén.